Hola a todos, ¿cómo estáis? Sed bienvenidos una semana más al podcast Neuroaprendizaje. En esta ocasión ya el 6º episodio, hemos superado ya la primera mitad de la temporada y en esta ocasión me gustaría hablar de la importancia que tiene el desarrollo neuromotor en las dificultades de aprendizaje. Y para ello no podría contar con alguien más especial, que me hace más ilusión y que supiera más que el doctor Jordi Catalán. Jordi es cofundador del Instituto Médico del Desarrollo Infantil, fundador del Instituto de Evaluación del Desarrollo Infantil, ha lanzado y escrito varios libros como el que tiene ahora entre manos y que sale ya junto con Elisa Aribao, que se llama Más allá de las dos manos, que trata el tema de la lateralidad. Bien, pues en el episodio de hoy vamos a hablar con Jordi y a comentar un poco sobre su visión, sobre mi visión de la importancia que tiene el desarrollo neuromotor en las dificultades de aprendizaje y cómo el simple hecho de que, por ejemplo, un bebé no gatee o se arrastre con una pierna o no tenga controlado y asimilado los patrones contralaterales de movimiento puede hacer que tenga dificultades en la lectura o en la escritura. Por lo tanto, sin más, os dejo con el episodio. Capítulo 6 del podcast al doctor Jordi Catalán, una persona que me hace muchísima ilusión que esté aquí, primer invitado del podcast y que para mí a nivel personal pues considero una persona de referencia en el sector, lleva muchísimos años trabajando el neurodesarrollo en niños y nada, que se presente él porque seguro que lo hace mejor que yo. ¿Qué tal, Jordi? Hola, muy bien, encantado de participar en tu podcast porque todas las posibilidades de poder transmitir información, experiencia a lo largo ya de unos 50 años de trabajar con niños que tienen problemas en el desarrollo, en el aprendizaje, pues todo lo que se pueda aportar creo que es importante. Y bueno, en esta etapa profesional en la que estoy ahora, le estoy dedicando todo mi máximo interés a lo que es el aportar información de toda este conocimiento que a través de la experiencia he ido recogiendo a lo largo de estos años. Claro, efectivamente, y al final, en todos estos 50 años, me gustaría personalmente que nos explicaras cómo has visto tú la evolución, desde que quizá empezaste a ver a estos niños hace pues estos 40, 50 años, ¿cómo has visto hasta los niños de hoy en día? Es una pregunta muy, muy interesante y voy a hacer un poquito de reflexión sobre esto también, y lo podemos hacer todos. Es el hecho de que al inicio yo empecé a trabajar con niños con trastornos severos, síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo, disfunción cerebral mínima, es decir, trastornos más o menos severos. Porque en aquel momento lo que se hacía era que estos niños iban a parar a los colegios de educación especial. Era una especie de guetos donde los niños se les incluía ahí y estaban apartados, ¿no? El típico subnormal que se decía antes era el síndrome de Down, y entonces lo que se hacía era apartarlos. Entonces un grupo de médicos nos dedicamos a intentar buscar maneras de que pudiese haber un desarrollo más óptimo y que pudiesen incluso empezar a integrarse dentro de las escuelas. Y así fue sucediendo, es decir, la evolución que tuvimos en este aspecto fue muy positiva. En aquella época los niños que tenían trastornos en el aprendizaje, pues se decía, este niño no sirve para estudiar. Y entonces se pasaba al mundo laboral. Se hacía un planteamiento de que nadie se ocupaba de intentar buscar cuáles eran los motivos que tenía este niño. Había evidentemente niños con problemas de aprendizaje, con problemas de atención, pero no se contemplaba. Se pasaba al mundo laboral y bueno, pues ya está. Es decir, hay niños que sirven para estudiar y hay niños que no sirven para estudiar. Entonces fuimos desarrollando toda una dinámica de trabajo a través de la experiencia con niños con trastornos severos, aplicar los mismos planteamientos de reorganización, porque en el fin y al cabo lo que pretendíamos con los niños con trastornos severos era reorganizarle desde las bases, pues aplicar los mismos conceptos a estos niños que tenían problemas de aprendizaje, porque ya hubo a nivel social, digamos, como una necesidad, porque en aquella época al principio pues se tenían 5, 4, 6 hijos y entonces bueno, pues habían los que podían estudiar y los que no.
Claro, en un momento determinado la natalidad va disminuyendo, hace ya 2, 3 hijos como máximo. Entonces, claro, era un poco el intentar optimizar todo el proceso de aprendizaje de estos niños. Entonces, se empezó a tener la inquietud social de atender a estas dificultades. Y entonces, bueno, pues acudían a nuestro centro, algunos de ellos, para poder enfocar el tema. Y es ahí donde empezamos a elaborar un concepto, un programa de trayectoria de tratamiento para poder optimizar el desarrollo de estos niños. Y entramos en contacto con diferentes profesionales, optometristas, psicólogos, pedagogos, psicomotricistas, etcétera. Es decir, diferentes profesionales para poder armar una estructura de atención que ahora está pues a una situación máxima. Ahora los niños se atienden ya desde un primer momento en que aparecen dificultades en el aprendizaje. La evolución ha sido francamente en positivo. ¿Y qué opinas tú del neurodesarrollo, es decir, de la importancia del neurodesarrollo en el aprendizaje? Es básico. Gracias a la neuroplasticidad vamos consiguiendo que el cerebro se vaya desarrollando. Entonces, hay un proceso evolutivo que se inicia ya en el propio momento de la gestación. Ahí se estructuran los primeros cimientos de este proceso de desarrollo. Por ejemplo, si hay una alteración genética, es evidente que esto va a influir en el desarrollo. Pero también hay aspectos de tipo organizativo postural, organizativo de reflejos, que ya hablaremos un poquito más adelante, seguro. Entonces hay una serie de aspectos que son lo que forman la base del proceso del desarrollo. Efectivamente, y muchas veces se pasa muy por encima, ¿no? Por ejemplo, en los hitos del desarrollo de los bebés, ¿no? Pues que mi hijo se ha volteado, pero se ha arrastrado con una pierna, el gateo fue muy rápido y ya de repente estaba de pie y hacía la marcha, ¿no? Entonces, pero el movimiento es muy desequilibrado, o quizá tiene el hombro izquierdo que no ha funcionado de buena forma en su momento y por eso no utilizaba el brazo izquierdo, y eso le va a comportar dificultades de aprendizaje. Al final el cuerpo es un reflejo del cerebro, ¿verdad? Claro, sí, es el que realmente dirige la orquesta del cerebro, y entonces necesita un aprendizaje, y ese aprendizaje se hace desde los primeros niveles. Y si no hay alteraciones en las bases, entonces hay más posibilidades de que el desarrollo futuro, el proceso de aprendizaje futuro, se haga con mejor organización. Entonces, has comentado un tema que es fundamental en el proceso de desarrollo, que es el gateo. Vamos a tomarlo como un ejemplo, ¿eh? Se puede decir del volteo, se puede decir del inicio de la deambulación, etcétera, pero el gateo, todos los especialistas que nos dedicamos a estos temas, somos obsesionados, entre comillas, con respecto al gateo. Porque es importantísimo, porque en esa fase de gateo se inicia el proceso de relación entre los dos hemisferios. El trabajo interhemisférico en el proceso de aprendizaje es básico. Si no hay una buena interrelación interhemisférica, no se puede conseguir, por ejemplo, la comprensión lectora. Un aspecto que, la comprensión lectora es que el niño no atiende lo suficiente. No, perdona. Es que resulta que cuando el hemisferio izquierdo está decodificando la información lectora que está delante de él, el hemisferio derecho no hace la interpretación de lo que está leyendo el izquierdo. No hay una buena conexión y entonces el niño no se entera de lo que está leyendo. Bueno, pues que lea más. No, porque aún le vamos a provocar un rechazo a la lectura, porque él no está preparado para iniciarse al proceso de la lectura, no está preparado para hacer el proceso de la comprensión lectora. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Ir a las bases y ver cuál es la historia. Y muchas veces estos niños tenemos que, pues no han gateado, o han gateado durante 15 días, o han gateado haciendo el conejo, no el gateo, no la coordinación brazo derecho, pierna izquierda y brazo izquierdo, pierna derecha, no, lo que se hace es, ha estado por el suelo poco tiempo, pero no ha generado una buena etapa de sincronizar los dos hemisferios cerebrales a través del movimiento. Claro, esto nos viene súper bien porque además es algo de lo que yo hablé en el capítulo anterior, en el que hablábamos de cerebro, y al final la conexión interhemisférica es básica para que los dos hemisferios puedan hablarse, pueda existir este cableado sólido entre ellos dos, y que al final el cuerpo calloso pueda ser fuerte, pueda estar maduro para poder asimilar todos los patrones contralaterales, ¿no? Porque claro, si nos quedamos en los patrones homolaterales, al final existirán estas dificultades que estabas comentando. Y luego también me gustaría puntualizar, porque hablabas del tema del gateo, y creo que es algo que a nivel social hoy también se está viendo mucho, en el que nos fijamos
en conseguir el objetivo, pero no en el cómo. Entonces, para mí ya no es solo el gatear, sino el cómo llega al gateo. Correcto. ¿No? Es decir, de dónde viene y cómo llega. Correcto. Cómo se establece y cómo lo asienta. Porque sin unas buenas bases, sin un buen asentamiento del movimiento anterior, la evolución no va a ser buena al siguiente. Entonces... Sí, esto se va construyendo como una pirámide. Entonces, si una de las bases de la pirámide no está bien establecida, entonces lo que vamos a tener es que va a pagar las consecuencias del piso superior. Entonces, probablemente lo que vemos es que hay unas dificultades en el piso superior y atacamos el piso superior. No, lo que hay que ver es cómo están constituidas las bases de ese desarrollo y trabajar esas bases si hay algún tipo de trastorno. Como puede haber, pues a veces hay problemas de reflejos primitivos que no están lo suficientemente bien integrados, que impiden una buena organización de lo que es el proceso del gateo. Entonces, claro, el niño no gatea bien. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver el por qué. Y muchas veces está vinculado a procesos de que los reflejos primitivos no están bien integrados y por lo tanto la postura, el niño no es capaz de adquirirla. Claro, en estos temas ahora estamos hablando de todo lo que es proyectándolo a niños que tienen dificultades. Pero qué importante es lo que es el proceso de la prevención. Es decir, coger al niño pequeño y hacer un acompañamiento. Esto, por suerte, yo tengo la oportunidad de que muchas veces me vienen familias y dicen, bueno, mira, he tenido un niño, tal, y entonces, pues, quisiera que me guiases en el proceso de desarrollo. Es una maravilla. El problema de la prevención es que no se valora lo suficiente porque como luego no surgen problemas, por suerte, si el trabajo está bien hecho, pues entonces, bueno, parece como si todo fuese natural. No, es que en esas primeras etapas es importante hacer ese trabajo con el niño pequeño para que pueda haber un buen progreso evolutivo. Sí, al final es lo que hablamos, o sea, vamos a buscar el problema todo el rato, ¿no? Pues mientras vaya tirando, pues va tirando, ¿no? Efectivamente, entonces sí que es verdad que hay que el niño al final tiene que estar en el suelo desde el segundo, el tercer mes, desde que ya tiene un sostén cefálico y el niño, pues bueno, tiene que ir aumentando el tiempo, poquito a poco, pero el niño tiene que estar en el suelo, tiene que estar boca abajo, tiene que poderse voltear y al final así es como va a existir un buen sistema vestibular, cómo va al final luego va a tener un equilibrio, cómo se van a poder desarrollar los oídos, cómo al final pues si se le da el pecho, pues se le da el pecho de ambos lados y esto también favorecerá a nivel auditivo, oído izquierdo y derecho, a nivel visual, es decir, todo esto con los reflejos primitivos va... que aún no hemos hablado en el podcast, estamos adentrándonos mucho en reflejos primitivos porque es la base, pero bueno... una de las bases, sí, importantísima, pero una de las bases, sí. Una de las bases, efectivamente. Entonces, claro, todo esto ayuda al niño y todo esto, pues lo que hablábamos, es esta base de la pirámide que cuanto más estable y más gruesa sea, más sólida y más equilibrio va a tener, ¿no? Y más grande va a poder crecer. Y en muchas ocasiones has comentado un tema y se me ha iluminado una información que creo que es importante, que es que en muchas ocasiones en etapa infantil se ven niños que tienen algún tipo de dificultad y se va viendo, pues los profesionales, sobre todo los padres, quizá les pasan más desapercibido por falta de experiencia, porque no tienen otros, o a lo mejor hijos para poder comparar, pero ya se ven en las primeras etapas que el niño lleva una cierta dificultad, un cierto retraso en el lenguaje, que el movimiento es torpe, y esto a lo mejor a los 2, 3, 4 años se ve ya, el profesional de infantil ya lo ve. ¿Y qué se dice? Bueno, ya veremos. Más adelante, cuando madure, a lo mejor esto se resuelve. Esto es un error gravísimo. Cuanto antes empecemos a poner orden a ese sistema nervioso, mejor. Trabajaremos desde un punto de vista de que vamos a intentar evitar la presencia de problemas en el desarrollo más adelante en el proceso de aprendizaje. Porque si luego va a girar las letras, si luego resulta que le cuesta leer, etcétera, ya nos daba señales en etapa infantil. Y eso de patada y balón pa'lante, eso no conviene. Hay que intentar ser valiente y buscar un profesional que haga una labor de análisis de por dónde puede estar el problema inicial para buscar soluciones. Efectivamente, y esto liga con algo que también pues decías, ¿no? Lo de lo que se te ha iluminado y ahora se me ha iluminado a mí. El que vamos a buscar muchas veces la etiqueta, ¿no? Este niño, a mí me hace mucha gracia es que es un TDAH de libro. El de libro, es como... Sí.
O sea, pues lo has visto 10 minutos en una clase que igual lo que sea, o que hay que tener, yo siempre lo digo, al niño hay que verlo como un todo, ¿no? Es decir, cómo está en casa, cómo está en el colegio, en todas las asignaturas del colegio y con todos los profesores, cómo están sus actividades extraescolares, cómo está con sus hermanos, si tiene, o con su familia. Es decir, porque si nos quedamos con los 15 minutos de la cuarta hora de un jueves de clase de inglés que el niño no pilla ni papa, entonces ya necesita atención. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, que se está intentando buscar el diagnóstico para buscar, digamos, ayudas, ¿no? Hacer PIS, hacer adaptaciones curriculares, etcétera, pero este no debiera de ser el objetivo. El objetivo es buscar la causa realmente del problema. Y entonces un niño que tiene algunas dificultades, lo que se hace, y esto es uno de los temas que actualmente estoy batallando más siempre que hago cursos o conferencias o congresos o tal, es el hecho de que solamente nos fijamos en las posibilidades de diagnóstico que nos brinda el DSM-5. Entonces el DSM-5 es como el punto de referencia de cuáles son los trastornos que puede tener un niño y que le generan problemas de aprendizaje. Y entonces tenemos o TEA, o tenemos déficit de atención, o tenemos dislexia, etcétera, etcétera. Hay una serie de diagnósticos. Estas definiciones, estos diagnósticos, vienen determinados por etapas anteriores, no surgen de la nada. Como además solamente nos dedicamos a decir, bueno, vamos a ver si tiene déficit de atención, pero a lo mejor tiene un problema auditivo, pero a lo mejor tiene un problema visual, pero a lo mejor tiene un problema de reflejos no integrados, o a lo mejor tiene un problema... No, eso ya no se mira. Como no se mira, no se ve. Se encuentra, entonces sí, hay unas dificultades de atención, TDAH. Bueno, pero es que muchos de estos niños tienen una serie de actividades cerebrales que no las están desarrollando correctamente bien. Pues vamos a buscar de poner orden a esas actividades y a lo mejor resulta que ese TDAH desaparece o disminuye. Y entonces, bueno, pues estamos haciendo algo positivo, aparte de hacerle una adaptación curricular, vale, de acuerdo, pero a lo mejor resulta, y sobre todo, si conseguimos diagnosticarlo lo antes posible. Claro, si un niño que ya con 4 añitos está por el aula deambulando y, bueno, pues hay que buscar qué es lo que le está pasando. Se dice, no, es que a lo mejor tiene TDAH. No, perdona. Lo que hay que ver es si tiene problemas auditivos, o si tiene problemas visuales, o si tiene problemas emocionales que le están interfiriendo, y entonces poder tratarlos en estas primeras etapas. Y luego viendo también las etapas, al final un niño de 3 años, perdóname, pero tiene que moverse. O sea, sí, claro. Quiero decirte, al final nos olvidamos muchas veces de que son niños, es que los queremos sentados en un aula 6 horas y yo, perdóname, pero yo soy incapaz de estar en una reunión 6 horas sin hablar con el de al lado, sin mirar el móvil un momento o sin estar pensando en la lista de la compra, por ejemplo. Entonces, y eso representa que nosotros tenemos esa capacidad, esas funciones ejecutivas de poder inhibir esos impulsos que un niño de 3, de 4, de 5 y de 6 años al final se está desarrollando aún en eso. Tiene que aprenderlo. Efectivamente, pero cuando nosotros aún de adultos casi no somos ni capaces... Exacto. Y tienen que aprenderlo y hoy hay un gran enemigo. Hay un gran enemigo que es todo lo que es el tema de las pantallas. Yo cuando veo a un niño que lo están paseando por la calle de Barcelona, está en el cochecito, no tiene a lo mejor ni un año o ni 2, y está con el móvil de la mamá o del papá entre las manos, sin ver el paisaje, sin ver su entorno, y solamente fijando, es que casi estoy a punto de darles la tarjeta para que pasen al despacho, porque va a tener problemas, porque su atención no la está desarrollando correctamente bien, se está centrando en a tener una atención pasiva. Porque el móvil, el iPad, le está dando, digamos, los estímulos que él no puede generar en ese momento, pero que tiene que aprender a hacerlo. Por eso los niños dicen, me aburro cuando no estoy delante de... Y entonces los papás, pues bueno, muchas veces por comodidad, pues le pasan o la televisión o los videojuegos y tal y cual para poder conseguir que esté atento. Pero esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque va a tener dificultades para poder desarrollar los procesos de atención que se montan en estas etapas.
Efectivamente, y luego también le estamos cortando la imaginación, ¿no? Es decir, lo importante que es la imaginación para luego poder llegar a, ¿no? Es decir, el easy que siempre decimos, o el llegar a, o el quiero hacer, al final esto viene de una imaginación, ya sea en un trabajo, quiero hacer este proyecto, o quiero ir a no sé dónde. Al final el proceso imaginativo viene de cuando, o las mejores cosas, viene de cuando una persona está casi aburrida, ¿no? Y hay que tolerar el aburrimiento. Sí, es importantísimo para desarrollar los procesos de atención. Hay que conseguir que el niño sea capaz de estructurar su propia manera de pensar, no estar siempre en una dinámica pasiva y que desde fuera se le conduzca. Y entonces es algo que tiene que el niño aprender, y como bien dices, es a través de las etapas de pues no sé qué hacer. Pues mira, chico, empieza a pensar en cosas que pueden ayudarte a diseñar tus propios pensamientos. Claro, efectivamente, porque al final es cuando pues en ese momento es cuando cogerá un libro y leerá, o cuando cogerá un libro de colorear y pintará, o lo que sea, o estará con sus padres cocinando, no lo sé, pero Exacto. estará allí, ¿no? Y muchas veces Exacto. el poder de la presencia que decimos, ¿no? Qué importante es el que esté, el que puedan estar con los niños, pero al final es seguridad, ¿no? Y yo siempre digo que un sistema nervioso en alerta no está preparado para el aprendizaje, está preparado para la supervivencia. Claro, Entonces, claro. me gustaría, Jordi, porque tú, entre otras cosas, eres experto en lateralidad, me gustaría que nos hicieras una pincelada de qué es la lateralidad, porque es algo que aún no hemos tratado en el podcast, que viene en futuros episodios, pero como ya hemos nombrado lateralidad y como hemos nombrado reflejos primitivos, vamos a explicar un poquito qué es. Bueno, la lateralidad es una función del cerebro, que es un proceso evolutivo, que en un momento determinado de esa evolución, cuando ya se ha pasado por la etapa contralateral de coordinación entre los dos hemisferios, etc., hay muchas funciones en ese sistema nervioso. Entonces hay muchas áreas cerebrales, pues hay que poner orden, hay que darle orden, hay que darles prioridades. Hay que jerarquizar todas estas funciones. ¿Cuándo se empieza a hacer? Cuando se empieza el proceso de la lateralización. Cuando el niño empieza a tener dominancia de un lado sobre otro, coordinación de un lado sobre otro, y entonces ahí se está produciendo una etapa importantísima. Por desgracia, la lateralidad es algo que se tiene más o menos oído por ahí, ¿no? De antes, bueno, a los niños no se les dejaba escribir con la izquierda, anécdotas. No, la lateralidad es un tema muy profundo. La lateralidad es un tema muy importante para los procesos de aprendizaje, porque si pensamos en el proceso lector, en el proceso escritor, en el proceso matemático, siempre hay una ordenación de la información, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, es decir, hay todo un proceso evolutivo en el que hay una serie de parámetros espaciotemporales que se organizan gracias a la lateralidad. Cuando un niño no está bien lateralizado, por ejemplo, un niño de lateralidad tardía, un niño que no está lateralizado cuando teóricamente tiene que iniciar los procesos del aprendizaje académico. A los 5 años, la lectoescritura, normalmente no sé por ahí, pero por aquí a los 5 o 6 años, a los 5 años ya se inicia el proceso de lectoescritura. Bueno, pues hay un porcentaje de niños que no están lateralizados, que aún no son ni diestros ni zurdos. ¿Cómo van a poder asimilar esa información lectoescritora, matemática? ¿Qué pasará entonces? Pues que hacen inversiones, que tienen dificultad para poder hacer el aprendizaje, que se resisten, que les aburre el tema. ¿Por qué? Porque no están preparados. En cambio hay otros que si están preparados se les abre una aventura maravillosa de poder entrar en el proceso de la lectoescritura, que es algo fantástico, y entonces participan plenamente en ese proceso, porque están organizados, porque están maduros, y el elemento fundamental es la lateralidad. El hecho de tener una buena organización, de ser diestro, de ser zurdo, de no tener lateralidad cruzada, de no tener lateralidad contrariada, de no tener lateralidad condicionada, es una serie de elementos que interfieren, que se pueden tratar, pero que hay que diagnosticarlos para poderlos tratar adecuadamente. La lateralidad es un aspecto importantísimo. Bueno, de hecho ahora, dentro de 10 días va a salir un libro que es Más allá de las dos manos, que lo hemos escrito entre Lisa Aribau, que es una optometrista, y yo, que está relacionado con todo el tema de la lateralidad, todos los aprendizajes que hemos hecho durante estos años. Ella también ya es una veterana del tema, y entonces estamos pues aportando
práctico, es un libro muy práctico para que los profesionales que se dedican al tema del niño y del desarrollo del niño puedan tener una herramienta para poder ordenar esta información de lo que es el proceso de la lateralidad. Bueno, y después el curso que próximamente vamos a hacer gracias a tu organización, en el cual uno de los elementos importantes que vamos a tratar precisamente es el tema de la lateralidad, porque es un aspecto básico y que es un gran desconocido. Parece como que, bueno, yo ya sé de qué va la lateralidad. No. Si yo aún estoy aprendiendo qué es la lateralidad, después de estar trabajando muchos años, y te aparece un caso de un niño que dices, ahí va, y ahora, ¿cómo le puedo yo ayudar a poder organizar ese proceso lateral que tiene tan particular? Y entonces, para poder ayudarle y poder que sea eficaz en los procesos de aprendizaje. Efectivamente, al final cada niño es un mundo. Ojalá, hablabas de Elisa Aribau, ojalá un día pueda tenerla también en el podcast, porque al final dentro de su campo es, referencia también, y me encantaría porque va totalmente ligado a lo que hacemos nosotros. Y efectivamente, como dices, el libro que habéis escrito entre los dos es dirigido a profesionales. No, y a padres también. Lo hemos hecho, claro, los profesionales serán los que podrán aprovechar mejor porque hay aspectos técnicos que ellos entenderán mucho mejor. Pero bueno, también hay papás interesados en el tema y que tienen, gracias a Dios, una formación importante. Sería una de las diferencias respecto a lo que hemos comentado de hace 50 años, pues la formación de los padres era muy limitada. Hoy en día, pues bueno, por suerte tenemos que el nivel de formación de los adultos es más elevado y pueden entender aspectos pues con más facilidad, y a veces pues les aporta mucho el leer o el escuchar conceptos de este tipo porque están cerca de poderlo entender. Comentábamos también los reflejos primitivos, ¿no? Que son patrones automáticos que ayudan al niño a salir por el canal del parto, ¿no? Y a establecerse, a adecuarse, de pasar del líquido amniótico al final a un sistema, a un mundo gravitacional, ¿no? Entonces, mediante el desarrollo, mediante el movimiento, durante estos primer año de vida, primer año y medio, gracias a este desarrollo y gracias a la consecución de los hitos del desarrollo, pues los reflejos primitivos tienen que ir integrándose. Y entonces un reflejo primitivo integrado causa una habilidad y un reflejo primitivo no integrado causa una deshabilidad, ¿no? Es decir, el ejemplo que yo siempre pongo es cuando tú le pones el dedito en la mano a un bebé y te la cierra, ¿no? Que dice, ¡ay, me está dando la mano! Al final eso lo que estamos es activando, ¿no? el reflejo palmar, que eso lo que vale es pues para abrir y cerrar la mano a voluntad. Entonces esto en el arrastre, en el gateo, cuando están boca abajo, cuando se pueden mover a libertad, es cuando tú integras ese reflejo, ¿no? Pues así, pues con toda la lista de reflejos que hay, ¿no? Y entonces, el caso del niño que no ha desarrollado correctamente, no ha integrado correctamente, por ejemplo, el reflejo palmar, ¿qué sucede? Pues que coge mal el lápiz, que agarra el lápiz, no lo coge, lo agarra, como un puñal. Intenta escribir con un instrumento que no está cogido con la suficiente habilidad. Pues este detalle tan tonto, entre comillas, sucede con otros muchos aspectos del desarrollo. Pero este se ve muy claro. Es decir, el niño que si tú haces no coge bien el lápiz, tiene mala letra, le haces una valoración y tiene el reflejo palmar activo. Pues bueno, muchas de otras cosas, que puede ser pues una mala, se salta de líneas cuando lee, inventa palabras, vierte sonidos, vierte sílabas, pues muchas veces está relacionado pues con malas bases en el proceso del desarrollo, o de la lateralidad, o de los reflejos, o de la coordinación, o el sistema sensorial o auditivo. ¿Cuántos niños hay que dicen, es que no presta atención en el aula? Y a lo mejor haces una revisión profunda de su sistema auditivo y resulta que tiene dificultades de escucha. Claro que entonces no presta atención, pero esto también, claro, hay niños que tienen procesos de lenguaje tardío o de dificultades de lenguaje que muchas veces también viene relacionado con el sistema auditivo. Pero hay que profundizar en la valoración del sistema auditivo. Una audiometría tradicional no siempre detecta problemas auditivos. Cuidado con eso. Hay especialistas que trabajan la audición
con diferentes metodologías, Tomati, Sena, Berard, diferentes metodologías, que entonces lo que hacen es una valoración de las habilidades auditivas con mucha más finura de lo que lo hace pues una audiometría del otorrino, que descarta muchas cosas, por supuesto, pero que a veces la habilidad auditiva, todo lo que es el proceso de la audición, es mucho más complejo que solamente oír. Aparte del oír está el escuchar. Yo puedo oír perfectamente, pero escuchar muy mal. Entonces dicen, no, si el niño lo oye, sí, pero no lo procesa. Oye el sonido, pero, por ejemplo, a nivel de orden verbal, no entiende lo que le están diciendo. Y ahí se tiene que profundizar este tema. Este también es un tema muy importante que vamos a tratar en el curso, pues para poder diferenciar qué problemas se pueden presentar y pueden interferir realmente en los procesos de aprendizaje, que muchas veces desgraciadamente se desconocen, solamente se conoce el TDAH, el TEA, la dislexia, pero es que hay que buscar más abajo y hay muchas maneras de poderlo detectar y tratar. O sea, sí que yo siempre que hago cursos pretendo ser muy práctico, no soltar rollos teóricos y tal, que bueno, que el que le interese pues lo puede hacer por otras vías, sino buscar situaciones prácticas. ¿Qué puedo hacer yo mañana al terminar el curso con respecto a este niño que estoy preocupada o preocupado y quiero buscar cómo ayudarle? Pues bueno, que tenga herramientas para iniciar un proceso de abordaje que le pueda ser eficaz a ese niño. Efectivamente, hablábamos del curso. El curso es el 21 de noviembre en Valladolid y tenemos personalmente la gran suerte de contar con Jordi en este caso para el curso. Será un magnífico curso, te lo aseguro. Entre tú y yo vamos a hacer un magnífico curso. Esperemos que sí. Al final es un curso intensivo que mañana y tarde del sábado, en el que vamos a abordar tanto la prevención, que es lo que hablaba antes Jordi, como la detección y el abordaje, la intervención, ¿no? Es decir, cómo detectamos, cómo prevenimos y cómo abordamos. Eso es un curso que está dirigido a profesionales del sector o a padres que ya tengan un conocimiento amplio sobre pues bueno, esta temática, porque tengan o un hijo o una hija ya diagnosticado o ya hayan hecho varios cursos y les interese el tema. Entonces será el día 29 de noviembre en Valladolid, y luego además, a modo sorpresa, el viernes 28 vamos a hacer una charla gratuita para padres en el que vamos a introducir, pues bueno, este tema de las dificultades de aprendizaje. Vamos a hablar del TDAH, vamos a hablar del trastorno espectro autista, dificultades de lectoescritura, dislexia, discalculia, y luego vamos a hacer la presentación del libro Más allá de las dos manos, que comentaba antes Jordi, que ha escrito junto con Elisa Aribau. Sí. Entonces, es un curso que hemos hecho, que estamos ultimando ya detalles, que es práctico, que es con un aforo muy, muy, muy limitado, porque no nos interesa soltar el rollo. Al final en internet, en redes, hay 1000 personas que te explican toda la teoría sobre las dificultades de aprendizaje o sobre lo que queramos, pero al final a nosotros lo que nos interesa es bajar al barro, ¿no? Es decir, cómo trabajamos esto de verdad, porque por mucho que me digas que tiene conductas observables de autismo o tiene aleteo, vale, pero ¿qué hago yo con ese niño, no? ¿Cómo lo trabajo? No me vale, pues es autismo y para ti, no, es decir, ¿cómo trabajamos eso? Y esto lo quiero ligar, y ya para acabar, me gustaría que pusiéramos cada uno un ejemplo que hayamos tenido en consulta sobre un caso que nos ha llegado de una forma, con un diagnóstico en concreto, o que la madre o el padre nos haya dicho es que es esto, pero luego hayamos visto que no, que hay otra cosa por detrás. Por ejemplo, el tema auditivo que comentabas antes, o lo que quieras comentar. Muy bien, se me ocurre uno, podría contaros, como os imagináis, después de 50 años de tratar con niños, podría contar muchísimos, pero uno que está vinculado a un niño pues que vino cuando estaba desarrollando el cuarto curso de primaria y que vino diagnosticado de TDAH, de déficit de atención. Este diagnóstico, los padres tenían cierta resistencia a dar medicación porque eran conscientes de que esto podía generar algún tipo de, digamos, adicción o trastornos
por otros casos que habían tenido, de amigos, etcétera, y entonces eran resistentes a lo que era el tema de dar medicación y buscaban otro tipo de enfoque. Y entonces, bueno, conocieron a una familia que yo había tratado al niño con buenos resultados y vinieron. Aparte del déficit de atención, bueno, una de las cosas que les decían en el aula era que era un niño pasivo, que no participaba en el aula y que además tenía muy mala letra y muchas faltas de ortografía. Bueno, pues lo primero que hay que hacer en estos casos, siempre en consulta, es hacer una historia clínica, tomar los datos históricos de este niño, porque es que nos da mucha información el poder sentarte con los papás y que te expliquen cuál ha sido la vida de este niño desde el embarazo. Porque hay niños que su raíz del problema está en época de embarazo, en que la mamá pasó, o en el momento del parto, es decir, hay muchas historias. Bueno, vamos a centrarnos en el caso de este niño. El tema es de que en la historia clínica lo que me llamó la atención es que hablaban de un crecimiento lento, su evolución estatoponderal había sido siempre muy lenta, cansancio en actividades físicas, se cansaba con mucha facilidad, algo que, pues como decías tú antes, de que el niño necesita moverse y es parte de su desarrollo sensopsicomotor, es el movimiento, pero en este caso este niño pues siempre mostraba cansancios, estaba quietecito. Por otro lado aumentaba mucho el peso a pesar, digamos, de toda esta... episodios de estreñimiento severo. Otra cosa que era intolerancia al frío, sentía mucho frío. Entonces, estos síntomas, solamente estos síntomas, luego hablaremos de otros, estos síntomas hacen pensar en un problema de tiroides, en un problema de hipotiroidismo, de que no haya una buena... Entonces, en algunos casos esto se dice, hombre, pero el tiroidismo en niños pequeños no se da. Pues sí se da, claro que se da. Era uno de los grandes problemas que tenían o que tienen los niños con síndrome de Down, que manejan mal el yodo del tiroides. El tiroides no trabaja bien y entonces toda la función energética que genera el yodo y el tiroides, pues queda disminuido. Entonces este es un proceso que hay que analizarlo, que hay que valorarlo, y en este caso pues lo que hicimos fue una analítica profunda sobre el tema de tiroides y efectivamente había un hipotiroidismo. Se empezó a tratar y el efecto es inmediato, es decir, por suerte este tipo de trastornos se trata con medicación, con tiroxina, y entonces esto ayuda a que pues, el tiroides trabaje con efectividad y por lo tanto todas las funciones energéticas. Pero aquí se sumaba otro aspecto que también en algunos casos pues podemos ver. Siempre intentamos buscar un diagnóstico único, que esto lo explique todo. Ojalá hubiese siempre pero en muchas ocasiones hay concomitancia entre los diferentes trastornos, es decir, se suman diferentes trastornos. Y en este caso además había un problema de lateralización. Era un niño que escribía con la izquierda y todo el mundo decía que era zurdo. Y él trabajaba como zurdo. Le hice una valoración de la lateralidad y resulta que todo lo hacía con la derecha menos escribir. Por lo tanto, era un niño diestro que escribía con la izquierda. Imaginaros la dificultad que le genera a un niño que es diestro escribir con la izquierda. Pero es que nadie le obligó. Es que nadie... Es igual, no importa. Pero no lo está haciendo de forma adecuada y correcta. El gran problema que se presenta hoy en día es que los niños empiezan a utilizar el lápiz antes de estar lateralizados. Ya garabatean, ya trabajan... Bueno, bien, pero hay que hacer un diagnóstico de la lateralidad antes de entrar en el proceso académico de la lectoescritura. Lo ideal sería hacer una valoración de la lateralidad. Bueno, en este caso, como en tantos otros, no se hizo valoración en su momento y entonces él empezó a escribir con la izquierda. Y antes no pasaba porque se le hubiese obligado a escribir con la derecha. Pero ahora dice, no, déjale que es zurdo. Pues no era zurdo, era diestro. Y entonces eso le generaba una importante dificultad. Este tratamiento fue un poco más lento, porque evidentemente cambiar de mano no se hace en un día como el tema del tiroides, pero estuvimos trabajando durante unos meses para ir pasando la habilidad escritora de la mano izquierda a la mano derecha.
y realmente obtuvimos buenos resultados, porque realmente escribir con la mano a la que no estás diseñado, todo está estructurado como diestro y entonces usas la mano izquierda con una direccionalidad distinta, con unas habilidades gráficas distintas, y entonces esto requiere pues una reorganización, y en este caso pues fue un caso de éxito de poder conseguir que escribiese con su mano derecha. No en 2 días, ¿eh? Esto es un proceso que necesita su tiempo y que lo hablaremos evidentemente en el curso para los casos en los que os encontréis con este tipo de dificultad. Efectivamente, yo iba a comentar también un caso concreto de TDA, no había hiperactividad en este caso, era simplemente un déficit de atención, diagnosticado también, y luego había también una comorbilidad con la dislexia. Y yo es un niño que me llegó al gabinete ahora aproximadamente 1 año y un poquito menos, y los padres, pues no, es que esta es dislexia, es TDAH. Al final tenemos que diferenciar también un poco entre el TDA y el TDAH, porque el hiperactivo en clase es el niño que molesta, ¿no? Es el niño que te interrumpe la clase, mientras el TDA es el que está en su mundo, y ahí cuesta más diferenciarlo, ¿no? Es decir, porque como no molesta, pues no sobresale de la clase en cuanto a movimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, era un niño que yo me acuerdo que yo le hablaba y no me miraba, que era disperso. En este caso, como que no me prestaba atención, y sí que es verdad que la dislexia pues estaba ahí latente. Y es un niño con el que empezamos a trabajar reflejos primitivos. Tengo muy presente que tenía los reflejos de los pies bastante activos, y ha sido cuestión de trabajar mucho los pies, trabajar mucho las manos. También tenía una pinza escribana que no era buena, el reflejo palmar lo tenía activo, y por lo tanto él escribía muy fuerte con el papel. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, a la 3.ª o la 4.ª hora de clase, estaba agotado, mentalmente estaba agotado. Entonces no tomaba apuntes, no se enteraba. Entonces ya ahí pues la rueda, ¿no? Que al final te lleva, pues no escucho, miro por la ventana, no me apunto los deberes, por lo tanto no sé qué tengo que hacer, pues Y trabajando los reflejos de los pies y los reflejos de las manos, pues hemos conseguido que pues eso, en 1 añito el diagnóstico de TDAH pues desaparezca. Entonces quiero decir, Claro que sí. que al final pues bueno, muchas veces no es lo que vemos, ¿no? No es el síntoma, sino vamos a buscar el origen, vamos a buscar la raíz del problema, porque solo abordando la raíz es cuando vamos a poder trabajar verdaderamente lo que el niño necesita. Claro, porque si trabajamos solamente con respecto a la sintomatología, no solucionamos el problema. Hacemos, digamos, como un parche, por ejemplo, pues hacer una adaptación. Sí, una adaptación vale, sí, de acuerdo, vale, muy bien. Pero, es una situación en la que no estamos resolviendo el tema, estamos poniendo parches. Pero si podemos resolver el problema, merece la pena abordarlo desde este nivel. Efectivamente, al final esto es como una operación de rodilla. Tú te operas la rodilla, te pones el yeso y luego te crees que vas a seguir jugando a fútbol igual que cuando hace 6 meses que te has operado. No, hay una rehabilitación de todo eso. Pues aquí, efectivamente, lo mismo. Pues nada, volvemos a repetir, día 29 de noviembre, sábado, las primeras jornadas de neuroaprendizaje, un curso intensivo en el que vamos a tratar todos estos temas, que esto al final ha sido un aperitivo. Sí. La prevención, la detección y el abordaje de las dificultades de aprendizaje, ¿no? En el que vamos a hablar de trastorno del espectro autista, del TDAH, dislexia, discalculia y dificultades de lectoescritura. Va a ser en Valladolid. Y ya os comentamos, plazas súper limitadas, porque queremos hacerlo súper práctico y poder abordar temáticas y casuísticas reales, que nos podáis decir quien vengáis al curso, y que desde el mismo lunes siguiente podáis aplicar las estrategias que podamos comentar. Y luego, pues el día 28, Jordi, si lo quieres explicar tú, la charla gratuita. Bueno, esto, invitamos a papás, también pueden venir profesionales, ¿cómo no? También pueden, pero que a lo mejor no se han podido apuntar al curso, oye, que ya está lleno, no pueden venir al curso, pues nada, os venís allí, conoceréis un poquito, pero bueno, en principio está sobre todo especialmente dirigido a papás, para que puedan tener una información y poderse enriquecer de la experiencia, de nuestra experiencia en este aspecto, y poder conocer
cuáles son las aportaciones que podemos hacer en las dificultades que puedan tener sus hijos. Evidentemente no es una consulta, no será una consulta, es poder entender algunas cosas que puedan darles luz a poder orientarse mejor en todo lo que es el tratamiento de los niños con dificultades. Entonces poder acertar más a lo que sería el poder conseguir ayudar a sus hijos con más facilidad. Podemos hacer algunas, evidentemente, respuestas de sus inquietudes, pero tampoco vamos a solucionar el tema solamente. Ojalá tuviésemos esta facultad, ¿no?, de poder diagnosticar, pero bueno, aportar información, sin duda que se irán con información que les ayudará a poder afrontar mejor las dificultades que presentan sus hijos. Efectivamente, y luego pues tendrá lugar también la presentación del libro que comentábamos, Más allá de las dos manos, que han escrito tanto el doctor Jordi Catalán junto con Elisa Libao, que tendrá lugar también pues bueno en el mismo justo después de la charla. Uh-huh. y nada, y que todo el que quiera venir, que esté en Valladolid, alrededores, o el que se quiera pegar el viaje, venga de donde venga, pues será más que bienvenido. Ahí estaremos para recibirles. Tenéis toda la información en la página web www.centrobrito.com, en nuestras redes sociales también, en @soyguillebrito y en @catalanbalaguer tienen toda la información también, y os esperamos a todos. Y Jordi, de verdad ha sido un verdadero placer que haya sido el primer invitado del podcast. Para mí es un honor, porque vamos, para mí es a nivel personal no podía ser otra persona el primer invitado de mi podcast. Lo digo de corazón y sabes que lo digo de verdad. Son muchos años los que estamos en contacto y de los que nos conocemos, y cómo no voy a presumir de ello. La verdad, lo digo con el corazón con todo el corazón. Bueno, yo lo que te digo es que esta es la primera intervención, pero no será la última. Me puedes invitar todas las veces que tú quieras, porque dar difusión de estos temas me encanta, y veo que además tienes una forma de presentación que va dentro de mi línea, que es la de entrar en los temas dando información y no entrando en aspectos puramente teóricos, sino intentando buscar soluciones prácticas. O sea que cuando quieras me invitas y yo estaré aquí cuando tú me digas. Te lo agradezco mucho, Jordi. Queridos oyentes, muchísimas gracias por haber estado allí. Es un episodio un poquito más largo de lo normal, pero bueno, creo que la ocasión lo merece. Nos vemos dentro de 2 semanas en el capítulo 7, así que hasta entonces cuidaros mucho y pasad buenas 2 semanas. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Jordi. A ti.